El tema de este mensaje es misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Dice que Jesús, pasando por ahí, miró a Mateo, que estaba sentado en los tributos públicos. Era un cobrador de impuestos. Y le dijo: sígame. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús con sus discípulos en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron con Jesús en la mesa. Y al ver esto, como acabamos de leer, los discípulos, al ver esto, los fariseos le dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Dice que Jesús escuchó y les dijo: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y ustedes vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que Dios demanda de nosotros es de que seamos compasivos, que tengamos misericordia. Cada vez que Jesús se acercaba a un lugar, llegaba a una casa, habían personas necesitadas. Deseaban oír lo que Jesús decía. Deseaban tocar a Jesús. Y los fariseos solamente miraban de lejos. ¿Qué es lo que Jesús hacía? ¿Qué es lo que Jesús decía? En nuestros días, Dios demanda de su iglesia que seamos compasivos, que tengamos misericordia. En el ministerio de Jesús por 33 años que vivió en la tierra, dice que leemos en su palabra una mujer. Vamos a ver este capítulo, Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Dice que una mujer, Jesús se dirigió a la región de Tiro y de Sidón, y una mujer cananea que salía de aquella región se acercó a Jesús gritando. Aquella mujer se acercó a Jesús gritando y le dijo: Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que Jesús no le contestaba nada. Sus discípulos se acercan y le dicen a Jesús: Señor, despídela, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Aquella mujer tenía una gran necesidad. Su hija estaba sufriendo. Pero allí en esa ciudad, en esa región de Tiro y de Sidón, había llegado alguien que podía libertar a su hija de aquel demonio. Jesucristo había llegado en aquella ciudad. Cuando ella lo miró, se acercó gritando y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Los discípulos se acercan y le dicen a Jesús: Señor, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús solamente estaba callado, no decía nada. Jesús le dice a sus discípulos: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquella mujer vino y se arrodilló delante de Jesús, dice la escritura,
y le dijo: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ahí estaba aquel que podía sanar a su hija. Ahí estaba aquel que podía libertar a su hija de aquel demonio. Le dijo: Señor, ayúdame. La respuesta de Jesús fue: no está bien tomar el pan de los hijos y darle a los perros, a los perrillos. Aquella mujer dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Cuando Jesús escuchó esa palabra, se maravilló y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y desde ese momento, aquella jovencita o aquella niña fue sana por la fe de aquella mujer. Aleluya. Aquella mujer, aprendemos en este pasaje, no le importó la humillación. Ella tuvo que quebrantar su orgullo. Vino y delante de Jesús se arrodilló y le dijo: Señor Jesús, Señor, Hijo de David, ayúdame. Vino y se humilló delante de él. Se acercó delante de él y le dijo: ayúdame. Hace como 2 o 3 semanas estudiábamos un pasaje que el tema fundamento sólido. Cada vez que se predica en este lugar, yo estoy aprendiendo mucho de la palabra de Dios. La palabra dice que Jesús es omnisciente, Él es omnipresente y Él es omnipotente. Jesús sabía que en esa región había una mujer de fe. Por eso fue a esa ciudad, para mostrarle a los discípulos, a sus apóstoles, que para recibir un milagro hay que perseverar, hay que mantenernos firmes, creyendo en la palabra de Dios. Esa mujer tenía una gran necesidad. Esa mujer no se dio por vencida. Esa mujer seguía creyendo. Aunque Jesús no le contestaba nada, ella seguía clamando y decía: Señor, ayúdame. En nuestros días, ¿cuántos se han cansado ya? ¿Cuántos han tirado la toalla? ¿O cuántos se han desanimado? Jesús está en este lugar, porque Él ha prometido estar donde estén 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí está Jesús y Él está aquí. Su presencia está aquí. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Él está aquí para ayudarte. Aquella mujer no se dio por vencida. Ella dijo: sí, Señor. Aún los perrillos, dijo Jesús. Dijo aquella mujer: sí, Señor, aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Ella no soportó aquella humillación. Esa mujer quebrantó su orgullo y vino delante de Jesús, se humilló y dijo: sí, Señor, aunque sea como tú dijiste, pero quiero que sanes a mi hija. Y aquella jovencita fue sana. Jesús la sanó. Tú que me escuchas, ¿te has conformado o sigues esperando todavía? Yo te digo en esta hora, no te desanimes. Aunque sigas clamando, parece que Jesús no te escucha, pero Él está ahí. Él está ahí escuchándote. Él está mirándote. Solamente quiere que tú creas en su palabra, que creas que Él está ahí y vas a recibir lo que tú has deseado. La Biblia dice en Marcos capítulo 10, versículo 46,
Jesús llegó a la región. Dice que Jesús llegó a Jericó. Y cuando salía de aquella ciudad, Jesús y sus discípulos y una gran multitud. Y junto al camino estaba Bartimeo, hijo de Timeo, un ciego que no podía mirar. Jesús iba caminando con sus discípulos y mucha gente que lo acompañaba, mucha gente gozosa. Tal vez ahí iba la mujer cananea o su hija, o muchas personas que habían sido sanadas, o los leprosos. Dice que había mucha gente que seguía a Jesús. Y junto al camino estaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al escuchar que Jesús pasaba por ahí, comenzó a gritar. Usted ya sabe este pasaje bíblico. Dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero habían personas que lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamaba más fuerte. Muchos decían: Bartimeo, ya cállate. Pero él seguía gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. De pronto yo oí en silencio y le dicen: Jesús lo manda a llamar. Y alguien se acerca y le dice a Bartimeo: ánimo, levántate, Jesús te llama. Dice que Bartimeo, arrojando su capa, dio un salto y vino donde estaba Jesús. Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo dijo: Señor, quiero recobrar la vista, quiero mirar. Bartimeo no podía mirar. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y desde ese momento Bartimeo recobró su vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo, un hombre de fe. La cananea, una mujer de fe. Dice que Bartimeo arrojó su capa. La capa simboliza protección, esa capa que lo cubría del sol o de la lluvia. Cuando escuchó que alguien le dijo: ánimo, Jesús te llama, él arrojó su capa, la tiró y vino a donde estaba Jesús. Él tuvo su milagro. Él pudo mirar. Él recobró la vista. ¿Qué es lo que está impidiendo para que tú recibas el milagro? ¿Qué es lo que está impidiendo para que tú recibas lo que Dios tiene para ti? Aquel hombre tiró aquel símbolo de protección, tenía una capa que lo protegía, la tiró y dio un brinco y fue donde estaba Jesús. Hermano, yo te digo en esta hermosa tarde: haz a un lado lo que te estorba. Haz a un lado lo que te estorba y ven a Jesús. Haz a un lado lo que te esté impidiendo para recibir lo que Dios tiene para ti y ven a Jesús. Él te quiere bendecir. Él te quiere sanar. Él te quiere libertar. Él quiere hacer de ti, Él quiere hacer contigo grandes cosas. Lo que Dios demanda de nosotros es que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, que no estemos solamente llenos de conocimiento, llenos de letra. Dios quiere y demanda de nosotros a través de su palabra que tengamos compasión.
A veces, de tanto conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, nos volvemos orgullosos y no tenemos compasión. Pero Dios demanda de nosotros a través de su palabra que seamos compasivos, que seamos misericordiosos. Es el tema de esta tarde. El Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Tú tienes que cumplir con los diezmos y ofrendas, porque eso demanda la palabra de Dios. Eso no es tuyo, eso le pertenece al Señor. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos misericordia, que seamos compasivos. Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice la palabra de Dios: en aquellos días Ezequías cayó gravemente enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, prepara tu casa, ordena tu casa, porque vas a morir y no vivirás. El rey Ezequías le había servido a Dios con todo su corazón. Él había hecho esa promesa de servirle a Jehová con todo su corazón, haciendo lo que Dios le agradaba. Pero cayó enfermo, y Isaías fue a verlo y le dijo: ordena tu casa, porque así dice el Señor que vas a morir y no vivirás. Cuando escuchó esa palabra, dice que volvió su rostro a la pared y dijo, oró al Señor. La Nueva Versión Dios habla hoy dice: te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor le habló y le dijo: Isaías, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de tu padre David: yo he escuchado tu oración, yo he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. Aleluya. Alabado sea el nombre santo de Jesús. Ezequías se humilló delante de Dios. Le recordó al Señor y le dijo: Señor, acuérdate, Señor, que yo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Yo te he servido con todo mi corazón. Dios escuchó la oración de Ezequías. Hermano, cuando tú le sirves a Dios con todo tu corazón, cuando tú te acercas a Él, Él está ahí escuchando tu oración. Dice que antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, Dios le habla y le dice: Ezequías, es Isaías, y le da el mensaje. Y le dijo: yo voy a proteger esta ciudad, Jerusalén. Te voy a proteger a ti, a Jerusalén. Voy a proteger esta ciudad por amor a David, mi siervo, y por amor a mí mismo. Y es más, te voy a dar 15 años más de vida, le dijo el Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al santo nombre del Señor. La misericordia de Dios. Dios escuchó la oración de Ezequías.
Ezequías, que le había servido con todo su corazón a Dios, haciendo lo que él le agradaba, pero se enfermó. Como cualquiera de nosotros nos podemos enfermar, pero cuando venimos a Dios y nos humillamos delante de Él, Dios te escucha, hermano. Dios oye tu oración. Dios escucha tu súplica. Dios escuchó la oración del rey Ezequías y le dijo: yo te voy a sanar y te voy a dar 15 años más de vida. Yo protegeré esta ciudad. Yo guardaré esta ciudad y te guardaré a ti del rey de Asiria. Y Dios te dice en esta noche, en esta tarde, que Dios te va a proteger a ti de todo ataque del enemigo. Dios te va a guardar. Dios te va a proteger porque Él te ama. Él vino y murió por ti en aquella cruz. Él derramó su sangre en aquella cruz para redimirte de la condenación eterna, para salvarte. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 en adelante dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil, lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Qué hermosa palabra. Dios vino a buscar a aquellos insignificantes. Versículo 29 dice de la siguiente manera: a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque lo vil del mundo escogió Dios. Aquellos que, los débiles, para avergonzar a los fuertes. Aquellos hombres preparados con estudio, pero sin conocimiento de Dios. Y cuando una persona sencilla, común y corriente reconoce y cree en Jesús, a ese es el que Jesús vino a buscar. Por eso los publicanos y pecadores siempre deseaban estar cerca de Jesús. Deseaban estar en la mesa con Jesús para escuchar lo que Jesús decía. Y los religiosos miraban solamente y decían: ¿por qué se junta con ellos? ¿Por qué come con ellos? Y el Señor nos exhorta hoy en esta ocasión que ya no juzguemos más al prójimo, sino que lo amemos como a nosotros mismos. Porque Dios, algún día vamos a estar delante de su presencia. Esa es nuestra esperanza, de estar algún día delante de la presencia de nuestro Señor, y lo vamos a ver tal y como Él es. Dios demanda de nosotros misericordia, compasión. Parábola de los dos hijos, dice Mateo capítulo 21 versículo 28 en adelante. Jesús les dice esta parábola porque habían personas que se justificaban a sí mismos. Mateo capítulo 21 versículo 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera:
Respondiendo él dijo: sí, Señor, yo iré. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijo Jesús. Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Vosotros viendo esto no os arrepentisteis pues para creerle. ¿Quiénes le creyeron a Jesús? Juan el Bautista vino para enseñarles el camino de la justicia, pero no le creyeron. Jesús dijo que los publicanos y las rameras sí le creyeron. Por eso es que esas personas iban a entrar al reino de los cielos antes que los fariseos, porque ellos miraron todo, como aquellas personas se arrepentían cuando Juan el Bautista les predicaba, se arrepentían y venían a Jesús humillados, y los fariseos solamente miraban y no creían lo que Juan enseñaba. ¿Cuántos fariseos hay en nuestros días? ¿Cuántos fariseos hay en nuestros días que no creen lo que la palabra de Dios dice? Jesús vino a libertar a los borrachos. Jesús vino a libertar a las prostitutas. Jesús vino a libertar al cautivo. Y cuando esa persona viene delante de Jesús, Dios lo transforma, Dios lo cambia, y aquella persona viene a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para alcanzar más almas para su reino. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y eso es lo que Jesús está haciendo hoy en nuestros días. Él está libertando a los borrachos, a los drogadictos. Él vino a libertar. En esta hora solamente les voy a pedir que inclinen su rostro. El Señor está aquí. Su presencia está aquí. Su Santo Espíritu está aquí. Voy a hacer una invitación para aquellos que me ven o me escuchan, o tú si estás en este momento, en este lugar, te gustaría recibir a Jesús. Tal vez estás cansado en esa vida que llevas, corriendo de un lugar para otro. Nadie te puede ayudar, pero yo conozco a alguien que sí te puede ayudar: Jesús de Nazaret. Así como aquella mujer que vino delante de Jesús y le dijo: Señor, ayúdame. O tal vez estás enfermo, yo voy a orar por ti en este momento. Él está aquí para sanarte. Repite que te gustaría recibir a Jesús en tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Abro la puerta de mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones. Te pido que me limpies, que purifiques mi corazón y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en aquella cruz.